Esta es la presentación de hoy día, la voy a ampliar. Ustedes usen la pantalla, la que tiene la pantalla completa para que puedan ver mejor. Y si hay preguntas, me las hacen durante el desarrollo nomás. Solamente prenden su micrófono y me hacen la pregunta. Bueno, la clase de hoy día es ecosistema de segundo medio. ¿Cómo se organiza un ecosistema? ¿Qué determina su abundancia? La abundancia de la población y cómo se distribuyen estas poblaciones, cómo crece una población, las curvas de sobrevivencia, la tasa de crecimiento, los factores que regulan una población, que pueden ser denso dependiente o denso independientes, y esta parte de los ambientes que tenemos en Chile, no sé si va a entrar en la PSU, yo creo que no, yo entendí eso, pero en el caso de que ellos quieran igual metérselo, bueno, aquí lo tienen para que le echen una mirada. La interacción entre los miembros de una comunidad que puede ser intraespecie o interespecie y cómo se forman las comunidades y cuáles son los efectos que tenemos nosotros los hombres, que se llama efecto antrópico, dentro de los ecosistemas. Esa es la clase de hoy día. Bueno, la comunidad está compuesta por todos los tipos de individuos que cohabitan entre ellas, todas las poblaciones diferentes, eso es la comunidad, y el ecosistema sería la comunidad más la parte abiótica, ¿cierto? La parte abiótica es el suelo, el agua y el aire, es decir, todo lo que no tiene vida. Acá tenemos, por ejemplo, una estructura de los niveles de integración biológica, pero no a partir desde el átomo, sino que a partir desde el organismo, es decir, el organismo que se reproduce, que vive, que se alimenta, y la población, el organismo sería como el concepto que tenemos nosotros de especie. Recuerden que el concepto de especie incluye que el individuo, para ser considerado como de una misma especie, tiene que reproducirse y la cría que él genera tiene que ser fértil, ¿ya? Y entonces vamos a tener en ese concepto que el conjunto de individuos de una misma especie constituye la población de individuos, la población de topo en este caso, ¿ya? O la población de debus, como si fueran del norte de Chile. La comunidad incluye a los dewu, que serían estos ratoncitos, los arbustos, ¿cierto? Y los cóndores, en el caso de que fuera un ecosistema altiplánico, es decir, todos los miembros de diferentes poblaciones que conviven en un mismo ambiente sería la comunidad, ¿cierto? El ecosistema incluye a toda la parte biótica y la parte abiótica, es decir, sin vida, el suelo, los volcanes, las nubes, etcétera, el agua, y las poblaciones. Y los biomas serían los diferentes tipos de ecosistemas que tenemos en el planeta Tierra completo, es decir, representa, ¿no es cierto?, la biosfera o este ecosistema completo, ¿ya? Acá tenemos una definición más acotada y diferente de lo que se llama el biótopo y la biocenosis. El biótopo sería la parte inerte y la biocenosis sería la parte viva de un ecosistema. Es lo mismo que estábamos hablando de biótico y abiótico. Aquí empezamos entonces, acuérdense que esto es para una clase de 1 hora, entonces es como rápido, entonces si no van entendiendo me paran y me dicen, profe, esto no lo entendí, yo lo vuelvo a explicar. Ya. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué determina la abundancia y la distribución de las poblaciones? Abundancia no es lo mismo que densidad de una población. Abundancia se refiere a cuántos individuos hay en un determinado lugar. Por ejemplo, hay 40 ñandú, hay 30 pájaros carpinteros, etcétera. Pero cuando uno habla de densidad poblacional, se refiere al número de individuos en un área determinada, en un tiempo también, obviamente, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos viendo acá la densidad poblacional de estos, supongamos que fueran castores, ¿cierto? Tenemos que hay 50.000 castores en 3 metros cúbicos y en 5 años. ¿Ya? Entonces, es un parámetro que interviene no solamente con el número de individuos, sino que también con el área en donde habitan. Ahora, ¿por qué en un área hay más individuos y en otra área hay menos? Bueno, obviamente nosotros que ya sabemos un poco, lo relacionamos con, por ejemplo, la cantidad de alimentos, lo podemos relacionar con, por ejemplo, la contaminación de ese ambiente o la distribución de las hembras, ¿cierto? Que es importante, o el encontrar refugio, es decir, la zona en donde estoy viviendo es apta para que yo viva o es inhóspita. Por lo tanto, si es una zona inhóspita, va a estar desértica y hay otra zona que es mejor, va a estar con alta densidad poblacional.
como lo que pasa con nosotros en Santiago, que toda la gente se quiere venir a Santiago de regiones porque acá hay trabajo, porque se supone que tenemos mejor salud, mejor, entre comillas, condiciones de vida. Por lo tanto, toda la gente se quiere ir de las zonas rurales porque acá, ¿no es cierto?, se supone que hay mejores oportunidades de trabajo, etcétera. Bueno, los animales no se agrupan por condiciones de trabajo, pero a lo mejor podría ser su nicho, por ejemplo, que cacen y que la zona de caza es más abundante, entonces el nicho que sería la profesión de este animal determina la abundancia y la distribución de la población. ¿Cómo se distribuyen las especies? Bueno, se distribuyen de acuerdo a varios parámetros. Por ejemplo, se distribuyen en lugares donde hay abundancia de nutrientes y a veces en los ecosistemas la abundancia de nutrientes no es pareja, ¿cierto? Hay zonas donde hay más nutrientes y hay zonas donde no hay nada y hay zonas donde hay más o menos. Por ejemplo, en ese tipo serían agrupaciones en grupo, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar especies de plantas en unos mantos y en otras partes desnudo el suelo y en otras partes otro manto de especies vegetales, y es porque eso sería una distribución agrupada o en grupo que determina que no en todas las zonas del ecosistema hay nutrientes, por ejemplo. En la parte aleatoria sería como que en cualquier parte donde yo voy a estar me voy a encontrar con que la probabilidad de encontrar nutrientes o, por ejemplo, refugio es cualquiera en cualquier parte donde esté. Y uniforme es cuando tienen un manto, una interacción donde todos los individuos, por ejemplo, cooperan o se tienen que distribuir en forma, por ejemplo, uniforme unos con otros. Por ejemplo, una hilera de álamos en el camino. Todos están, por ejemplo, a 5 metros de distancia porque si están más cerca se inhiben unos con otros. Por lo tanto, hay interacciones que se llaman antagónicas entre un individuo, es decir, si uno no permite que el árbol crezca a una distancia muy cerca de uno porque inhibe con el crecimiento del otro, entonces la distribución de esos individuos dentro del espacio que tienen es uniforme. Acá tenemos otra diapositiva que nos muestra en forma más explícita. Por ejemplo, aquí tenemos estos, creo que son ñu, en la selva, ¿no es cierto?, donde hay una distribución equitativa de la gramínea, por lo tanto, en cualquier parte donde ellos se distribuyen van a encontrar alimento. Y acá tenemos, por ejemplo, en una sola zona donde están por ejemplo, cada 10 centímetros, 15 centímetros, están anidando todos estos individuos en una distribución uniforme. Y acá tenemos un cardumen que está agrupado en la zona de los corales porque ahí encuentra más cantidad de alimento. Entonces, la forma en que se distribuyen los individuos dentro de un ecosistema va a depender de si son abundantes los alimentos, si están, por ejemplo, más protegidos, etcétera. Y allí tenemos 3 formas entonces de agrupaciones: la aleatoria, la uniforme y la agrupada. ¿Sí? Acá. Y aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo que estamos viendo. Ya. Ahora vamos a pasar a otra parte de la materia que tiene que ver con el crecimiento de una población y va a depender, por ejemplo, de en qué momento del establecimiento del ecosistema se hallen estos individuos, van a ser colonizados por diferentes tipos de especies. Estoy hablando tanto vegetales como animales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos 2 tipos de estrategas en cuanto a su reproducción, los que se llaman estrategas R y los que se llaman estrategas K. Espérenme un ratito que me está dando frío y se me estoy poniendo ronca porque aquí está demasiado helado. Ya. Por ejemplo, los estrategas R son individuos que colonizan un ecosistema cuando este ecosistema está iniciando, lo que se llama una sucesión primaria, es decir, roca desnuda o un lugar donde hay pocos nutrientes. Por ejemplo, recién estoy como iniciando, el terreno está desolado y recién están llegando las especies. Bueno, estas especies son oportunistas, es decir, tienen la capacidad de sobrevivir con muy pocos recursos y una de sus características es que se reproducen muy rápidamente, tienen muchas crías, pero no las cuidan, por lo tanto la mortalidad es muy grande, pero se reproducen en forma explosiva. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, las malezas, ratones, bacterias, insectos, plagas, etc. Y al otro lado tenemos a los estrategas que se llaman K, que son individuos que llegan a los ecosistemas cuando el ecosistema ya está consolidado.
¿Por qué? Porque son especies especialistas, porque son especies más grandes, tienen una sobrevida más alta y su reproducción no es tan rápida como la de los otros, sino que requieren un tiempo de gestación mayor. Y ahí tenemos a la mayoría de los mamíferos y animales especializados y, por ejemplo, plantas más grandes, como los árboles, por ejemplo, los arbustos. Estas son sus curvas de crecimiento. Por ejemplo, el azul es la curva de crecimiento de los estrategas R, que tienen un crecimiento exponencial muy rápido, pero la tasa de mortalidad también es muy rápida, es decir, no alcanzan una curva más amplia, que sería como de individuos que podrían vivir más largo tiempo. En cambio, la curva roja sería la de los estrategas K, que tienen un crecimiento más bien lento, pero persisten en el tiempo, y acá debería ser la curva de bajada, ¿cierto? Como al final de la vida del individuo. ¿Por qué? Porque son individuos que tienen un cuidado de la cría mayor, por lo tanto la sobrevida es mucho más larga. Pero también la otra contraparte es que son especialistas, por lo tanto requieren de tener un alimento específico, de tener unas condiciones específicas para sobrevivir, al contrario de los otros seres vivos con estrategas R, que se adaptan a cualquier condición nutricional, podríamos decir, cualquier condición de terreno, y tienen una sobrevida muy corta, pero tienen mucha cantidad de individuos que pueden emitir porque no cuidan, ¿cierto? Los liberan al ambiente y generalmente ponen huevos. En el caso de los ratones, bueno, son mamíferos, pero son otro cuento aparte, ¿no es cierto? Porque ellos viven en cualquier situación, se alimentan de lo que sea y tienen una muy larga sobrevivencia. Bueno, acá tenemos dos curvas, una y la parte que tenemos acá, por ejemplo, es un crecimiento exponencial característico del estratega R, donde la demografía o el aumento explosivo de la demografía es bastante alto, ¿cierto? Es decir, el nacimiento, la cantidad de individuos que producen es mucha, pero como les digo, la mortalidad es muy rápida. En cambio, acá tenemos una curva sigmoidea o de crecimiento logístico, donde el crecimiento es lento al inicio, después, ¿no es cierto?, aumenta, pero luego se estanca porque llegamos a la capacidad de carga del ambiente. La capacidad de carga es la máxima capacidad que un área puede soportar. Por ejemplo, ¿a qué se debería esto? ¿O qué gatillaría la capacidad de carga de un ambiente? Que se acabe el alimento, que haya muchos individuos por metro cuadrado, que comience, por ejemplo, el hacinamiento y la aparición de enfermedades porque el contacto es muy cercano con los individuos, lo que está pasando, por ejemplo, con muchas personas que vivimos en lugares muy pequeñitos y como tenemos una convivencia muy junta con otras personas, es mucho más el riesgo de contraer enfermedades, como cuando estamos en el metro, ¿cierto? Y viajamos todos apretados. Si una persona tose, ¿cierto? No es lo mismo que tosa a 2 metros de distancia que tosa a 10 centímetros, que casi está pegada con mi cara en el metro. Bueno, lo mismo pasa en la naturaleza con los animales, cuando hay una carga de individuos, ¿no es cierto? Aumenta mucho la densidad poblacional, se arriesgan a sobrepasar la capacidad de carga de su ambiente. Y los ecologistas, bueno, hablan de que la capacidad de carga de nuestro planeta hace tiempo que ya está sobrepasada y que estamos usando así en forma como empírica como 2,5 planetas. Y vamos a necesitar como muchos más planetas para la cantidad de gente y de animales y de cosas que están surgiendo. Bueno, entonces, si nosotros podemos interpretar esta curva, acá estaría la capacidad de carga, que sería la curva que se estanca, ¿no es cierto? La curva de saturación. Y luego teníamos acá cuando la población crece en forma exponencial y el crecimiento va disminuyendo, como les digo, dependiendo de la capacidad de carga, que se llama esta K, que esta K es la capacidad de carga del planeta o de un ecosistema X. En esta otra gráfica vamos a pasar a otra cosa que tiene que ver con la cantidad de individuos de un ecosistema, que es la curva de sobrevivencia, ¿ya? Y también tiene relación con las estrategas, si son estrategas R o son estrategas K. También tiene relación la curva de sobrevivencia. Por ejemplo, en el caso de la curva número 1, que es la que ustedes tienen acá en principio, ¿cierto? Habla de un ecosistema más bien específico, donde los individuos tienen un cuidado de las crías, ¿cierto? Son individuos mucho más grandes y que la tasa de mortalidad ocurre a edades más avanzadas, como en el caso de los humanos, en el caso de los mamíferos, en el caso de animales, ¿no es cierto?, que hay cuidado de la cría.
En la tasa de sobrevivencia de la curva tipo 2 es como equivalente a la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, es decir, tanto la sobrevivencia de los individuos, más bien dicho, es estable, es decir, nacen y mueren la misma cantidad de individuos, por lo tanto, ¿no es cierto?, es más bien estacional, o sea, más bien constante. Y en el caso de la curva tipo 3 es característica de los individuos tipo R, donde hay una explosión rápida de aumento de la natalidad, pero la mortalidad también es a edades tempranas, característica de peces, insectos, etcétera. Ahí tenemos lo mismo, la explicación de cada una de las curvas, porque este es el tipo de gráfico que comúnmente para este tipo de preguntas aparece en la PSU. No aparece el gráfico en solitario, sino que aparece el gráfico de 3 entradas, ¿cierto? Y eso es donde los alumnos a veces les genera problema porque no saben cómo interpretar uno o la otra. Bueno, en el cerebro lo que hay que hacer es desglosar la curva y analizar las curvas las tres juntas, que es lo mismo, ¿cierto? Esta curva representa a cuando la población muere en edades avanzadas, esta en edades tempranas y esta en edades es como un crecimiento de natalidad y mortalidad constante. Esa curva da lo mismo. Y ahora esta parte que son las tasas de crecimiento, espérenme un ratito, ahí está más bonito. Ya. Las tasas de crecimiento, ¿no es cierto?, van a influir 4 factores que determinan el aumento o la densidad poblacional o la disminución de la densidad poblacional, que nosotros ya lo hemos visto muchas veces y ustedes ya lo han visto muchas veces en clase, así que se los voy a colocar así nomás y las fórmulas se las voy a dejar para que ustedes las vean. Ya. Tenemos, por ejemplo, ¿qué de estos factores afecta el aumento de la densidad poblacional? Tenemos a la natalidad, el número de individuos nacidos por año, y la inmigración, es decir, el número de individuos que llegan a nuestro país por año, ¿cierto? La natalidad y la inmigración, ¿cierto?, tienen valores positivos en cuanto al aumento de la población. Permiso. Ya. En cuanto a el aumento de la tasa de disminución de la población o de la densidad poblacional, tenemos a la emigración, es decir, los individuos que abandonan nuestro país, sean nativos o no, y los individuos que mueren, ¿cierto? Esos serían como los signos negativos del aumento de la tasa de población. La emigración, no I significa adentro, E significa fuera, la emigración y la mortalidad. ¿Ya? Ahí están las fórmulas, ¿cierto? Por ejemplo, la tasa de fecundidad entre las mujeres entre 15 y 49 años son los nacimientos de mujeres entre 15 y 49%. Por ejemplo, la tasa, bueno, son tasas de fecundidad, es decir, no todas las mujeres, ¿no es cierto?, a los 49 años vamos a ser fecundas, eso depende de la época en que llegue la menopausia. Bueno, ahora pasamos a otro tipo de contenido también relacionado con los ecosistemas, que tiene que ver con cómo se regula el crecimiento de una población. Bueno, las poblaciones y los crecimientos de ellas se regulan en base a dos tipos de factores, a los que dependen de la densidad de la población, que se llaman denso dependientes, y a los que no dependen de la densidad de la población. Me explico. Si, por ejemplo, en una población determinada de lagartos, suponte tú, hay una bajada por el invierno boliviano, en el desierto de la zona de Antofagasta, y cae una barriada y barre con todos estos animalitos y mata un montón porque se ahogan, ¿cierto? Va a ser independiente de que si hay 100 lagartos o si hay 4 lagartos. Por lo tanto, no depende, sino que todo lo que sea un factor abiótico, es decir, lo que dependa del clima, lo que dependa de erupciones volcánicas, de terremotos, se llaman factores densos independientes, porque el aumento o la disminución de la población no va a depender de que si tú tienes muchos individuos o tienes pocos individuos. En cambio, hay otros factores que se llaman densos dependientes, que sí va a depender de si que tienes una abundancia de población o tienes una población muy disminuida. Por ejemplo, si tienes muchos individuos en una población y tienes poca cantidad de alimento, obviamente eso va a ser un factor denso dependiente. ¿Ya? Entonces, así vamos a clasificar a factores que aquí dice bióticos o abióticos, o que también es lo mismo que decir denso dependientes o denso independientes. Hasta el momento van entendiendo, ¿cierto? No está tan complicado.
Acá tenemos, por ejemplo, entre los factores denso independientes en los ecosistemas acuáticos tenemos la temperatura del agua, la cantidad de gases disueltos, los contaminantes que hayan en el agua, la cantidad de luz que llegue. Por ejemplo, si soy un alga, ¿no es cierto?, y que hago fotosíntesis y estoy muy en el fondo, obviamente me voy a morir porque no me llega luz, ¿cierto? La salinidad, etcétera. Y en el caso de los ecosistemas terrestres, los factores densos independientes tendríamos la cantidad de luz en el caso de las plantas que hacen fotosíntesis, la presión atmosférica, los tipos de suelo, porque hay suelos que son más nutritivos y otros menos, ¿cierto? La contaminación que tengamos, etcétera. Y en el caso de los factores bióticos, tenemos factores que tienen que ver con que ocurren dentro de una misma población o en poblaciones interespecíficas. Acá los cuadritos están mal escritos, ¿ya? Yo los tenía de antes y me olvidé de cambiarlos. Por ejemplo, de los factores densodependientes tenemos los interespecíficos, tenemos ahí depredación, simbiosis, comensalismo, parasitismo, porque son entre especies diferentes. En cambio, cuando las especies son las mismas, se llaman intraespecies. Por ejemplo, la población de leones, la población de ñandú, la población de gatos, etcétera. Entre la especie tenemos otros factores que contribuyen a la regulación del crecimiento de la población. Y ahí tenemos, por ejemplo, la competencia por el alimento, la competencia por el refugio, por las crías, etcétera. O también la emigración, la migración y la mortalidad. Bueno, aquí en esta diapositiva es lo mismo, pero les quise colocar como otro ejemplo, por si no entendían muy bien, creo que era denso independiente, que no depende de la densidad poblacional, y ahí tenemos unos ratones donde se están inundando. Y acá tenemos los densodependientes, que depende de, el halcón se va a alimentar mejor si la población de ratones es mayor que si la población de ratones es menor, y también se va a alimentar mucho mejor si la cantidad de águilas que está cazando es menor, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, no es lo mismo alimentarse aquí que alimentarse acá, porque la competencia que hay entre estos individuos por los ratones va a ser más alta. Por lo tanto, hay factores que van a regular si este halcón, ¿cierto?, va a tener la oportunidad de alimentarse o no. Y eso se llaman factores densodependientes. ¿Ya? Ok. Y lo mismo, abiótico y eso. Bueno, y ahora nos vamos a pasar a un tema más bien dicho de conceptos biológicos o ecológicos, porque lo que estamos viendo nosotros en ciencia se llama ecología, que es la diferencia entre lo que es el hábitat y el nicho. Bueno, el hábitat es el lugar donde una especie vive. Por ejemplo, vive en un bosque, en un sotobosque, vive en el desierto de Atacama, vive, qué sé yo, en África, vive debajo del mar, en un lago, en un charco. ¿Dónde vive? Eso se llama su hábitat geográfico. En cambio, el nicho ecológico se refiere a, como podríamos decir, hablando así como si fuéramos humanos, se refiere a la profesión que el ser vivo tiene, y también no solamente a la profesión, sino que al rango de factores en el cual él puede sobrevivir. Por ejemplo, puede sobrevivir en qué temperatura, entre los 35 y los 40, o puede sobrevivir, por ejemplo, entre un pH 5 y un pH 7, es decir, tiene que ver con todo lo que se relaciona con la capacidad de el papel que tiene ese individuo dentro del ecosistema. Por ejemplo, acá en este árbol nosotros tenemos que el hábitat es el árbol, pero tenemos diferentes nichos ecológicos en un árbol. Podemos tener, por ejemplo, el nicho que ocupan los insectos que están en el suelo, el nicho que ocupan los pájaros que se alimentan de los insectos que están aquí en el medio, o el nicho que ocupan las aves que se alimentan de otros individuos que pueden llegar a la zona más alta del árbol. Por lo tanto, los nichos son diferentes. Cada especie tiene un nicho en particular. No puede ocupar el nicho de otra. Por ejemplo, si hay un roedor nocturno, él no puede ser un roedor diurno porque sus condiciones fisiológicas no están adaptadas a traslapar ese nicho del otro individuo. Los nichos son sumamente particulares y específicos, no así el hábitat. Nosotros podemos ocupar el mismo hábitat, pero tener diferentes nichos ecológicos. Y acá tenemos otra de los conceptos que también se hablan en ecología, que es de una especie clave. Una especie clave no necesariamente tiene que ser la especie más grande del ecosistema. En este caso, si ustedes ven de lejos acá la diapositiva, aquí hay un individuo que debe ser un roedor y se llama perrito de la pradera, y es bastante pequeño y él hace hoyos en la tierra y con eso le da
refugio de animales, por ejemplo, sirve para renovar la tierra, hacer filtraciones de agua, dice crea parches de alimentos ricos en nitrógeno, es decir, si este animal desaparece, esta especie clave desaparece del ecosistema, va a afectar a todas las especies que forman parte de la cadena alimenticia, de la trama trófica, es decir, afecta al ecosistema completo. Y no necesariamente, como les dije, tiene que ser un individuo grande, sino que puede ser cualquier animal independientemente de su tamaño, pero su importancia es muy importante porque si él desaparece, afecta a todos los individuos que están coleccionando con él. Y eso se llama especie clave. ¿Ya? Aquí vienen los biomas, como les dije, yo no me voy a detener en los biomas de Chile porque yo estoy casi un 60%, no es mucho, 60% segura que no van a entrar, pero se los voy a dejar para que ustedes los vean porque cuando preguntan cosas de los biomas, preguntan, por ejemplo, qué individuos están presentes en el bioma, Vizcacha, Guanaco, porque no voy a poner Guanaco, por ejemplo, no voy a poner, por ejemplo, Puma en la zona costera, ¿cierto? Yo al puma siempre lo ubico en la zona cordillerana, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo decir que las vicuñas solamente están en Atacama, sino que porque hay vicuñas también en la zona norte, es decir, te preguntan por los animales, por la fauna, y también te preguntan por la flora. Por ejemplo, tú no vas a encontrar cactus en Valdivia, en forma natural estoy hablando. Y también te preguntan también por las precipitaciones, por las condiciones climáticas de cada bioma. Aquí tienen bioma de desierto, bioma altiplano, bioma desierto florido, bioma semidesierto, que sería como la zona Coquimbo-La Serena, bioma mediterráneo, que sería la zona metropolitana, Rancagua, etcétera, toda la zona mediterránea. Y luego teníamos el bioma cordillera, zona lluviosa o bosque valdiviano, ¿cierto? Litoral, la zona costera, etcétera. ¿Ya? Eso es para que ustedes lo revisen en la casa si creen que va a entrar o que si en el preuniversitario, que son los que más están al día en lo que se hace. Entonces, si ellos creen que va a entrar, ustedes, bueno, ingresan a eso. Ahora vamos a ver otra parte de los factores que afectan los individuos, que son la parte biótica, que sería la interacción de los individuos cuando están dentro de la misma especie. Por ejemplo, el grupo de leones, el grupo de las leonas o el grupo de las cebras, si estamos hablando de cierto un ecosistema africano, si estamos hablando de acá un ecosistema del campo chileno, por ejemplo, el grupo de los zorros, el grupo de los conejos, qué sé yo, intraespecie, es decir, dentro de la misma especie, los puros conejos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las interacciones que podrían afectar la densidad poblacional o el número de individuos que hay? Por ejemplo, uno de los factores que sería en forma positiva sería la cooperación. Muchos animales tienen por norma, por ejemplo, cooperar en hacer el nido, por ejemplo, excavar todos juntos para protegerse o organizarse para proteger a las crías del ataque de algún depredador. Eso sería como cooperación. Y la otra cosa, esa sería cooperación, ¿cierto? Cuando todas las hembras cuidan a todos los cachorros. O las hormigas que están trabajando, o las abejas que trabajan todas juntas, ¿cierto? Y lo otro sería la competencia intraespecífica, o sea, dentro de las mismas especies pueden luchar o pelearse, ¿cierto? Por la obtención de pareja, por la obtención de refugio, por el espacio que están viviendo o por, ¿no es cierto?, dicho como dice acá, por la comida. Esos símbolos que están allá abajo representan el símbolo más, representa quién es la especie que se beneficia, perdón, y el símbolo menos representa quién es la especie que se perjudica. Ahora tenemos las interespecíficas, es decir, entre especies diferentes. Por ejemplo, el humano y el zancudo, o el humano y la garrapata, o el perrito de mi casa y la garrapata que lo infecta, o la pulga que lo infecta, si estamos hablando de eso, ¿cierto? O la planta y la especie parásita que lo infecta, etcétera. De eso estamos hablando, de especies diferentes que coexisten en un mismo ambiente y de que de alguna u otra manera tienen estas interacciones. En este caso serían interacciones denso-dependientes. El parasitismo es la primera, que es de forma más menos, es decir, una de las especies se va a beneficiar y la otra especie se va a perjudicar. Pero aquí en el caso de los parásitos no siempre termina con la muerte, porque la muerte del hospedero, podríamos decirlo así, termina con la muerte del parásito. ¿Ya? Ahí tenemos un ácaro, como esos son pelos, cabellos humanos, y ese podría ser un ácaro de la sarna.
Aquí tenemos un pajarito parásito que mata todos los huevos del pajarito que está anidando, coloca el tremendo huevo que tiene él y nace un tremendo pajarote, no sé si lo han visto, y entonces la hembra que es chiquitita tiene que alimentar a este tremendo pajarote y los chiquititos que son de ella se murieron. Pero y este es un pájaro que no tiene nada que ver con su especie, pero la pajarita no tiene la capacidad de distinguir que no es de su propia especie. Y acá tenemos plantas también que son parásitas, ¿cierto? Que crecen en otros árboles, le quitan sus nutrientes, se alimentan de la savia también del sol y del agua que cae al árbol y lo parasitan. Y aquí tenemos otra especie de parásito vegetal. Bueno, la depredación es una de las más fáciles de las interacciones. Nadie se equivoca en la depredación porque obviamente que un individuo es más y el otro individuo es menos, ¿cierto? Un individuo se beneficia y el otro claramente se ve perjudicado. Y cuando veo esa araña me da cosita. Ya. El mutualismo, en cambio, es una especie, es una clase que está incluida dentro de la simbiosis. Recuerden que simbiosis se refiere a cuando dos individuos, ¿cierto?, tienen que vivir, dependen uno del otro. Hay simbiosis que son obligatorias y hay simbiosis que no son obligatorias, ¿ya? Hay simbiosis que pueden ser por el momento y otras que si el otro individuo sin el otro no puede vivir. Es decir, son obligatorias, como por ejemplo una simbiosis obligatoria sería esta, en el caso de los líquenes, que son un alga y un musgo, perdón, un alga y un hongo, ¿cierto? Que ellos no pueden vivir en forma separada porque uno le da los nutrientes y el otro, ¿cierto?, disuelve la roca, el otro le da nutrientes y humedad y el otro disuelve la roca. Pero hay otras, por ejemplo, entre esta planta y la abeja que es una simbiosis o mutualista, pero que no es obligatoria porque tanto la puede polinizar la abeja como la puede polinizar otro insecto o un pájaro o lo que sea, es decir, no son exclusivas, ¿ya? Entonces el mutualismo es un tipo de interacción simbiótica en la cual las dos especies que interaccionan salen ganando. En el caso del picaflor, el picaflor, ¿cierto?, obtiene el alimento que sería el néctar de la flor y cuando se acerca a la flor transporta su polen para ayudarla a la polinización hacia otros lugares. Y acá tenemos un búfalo con el pajarito que le quita los piojos y el pajarito lo transporta y obviamente lo alimenta, ¿cierto? Y el búfalo saca de beneficio el que le saca los parásitos. Ya. Ahí tenemos el comensal cuya interacción es más cero porque en este caso de estos buitres, ¿cierto? Que no son buitres en realidad, tienen otro nombre acá, no son como jotes. Ellos se están alimentando, pero ellos no mataron directamente al animal y el animal no se beneficia ni se perjudica porque ya murió. Y acá tenemos el otro ejemplo que sería el pez rémora con su tiburón, que es el típico que se muestra, que el pez, ¿no es cierto?, tiene como una ventosa y se pega a la piel del tiburón, el tiburón lo transporta y mientras él va comiendo y va liberando, ¿no es cierto?, como los tiburones como desgarran el alimento, va botando alimento y la rémora se va alimentando, pero al tiburón no le surque, o sea, no se ve perjudicado en nada, por eso que esta interacción es más cero, no es más menos, sino que es más cero. Cero representa que la especie que interacciona no es perjudicada en absolutamente nada. Ese sería un comensal. La competencia también se da en forma interespecífica, es decir, podrían ser dos especies de halcones diferentes, de especies diferentes que estén luchando, por ejemplo, por un mismo espacio dentro de este monte para establecer sus nidos. O dos especies de plantas que están luchando por la luz, etcétera. El amensalismo es uno de los más raros que yo busqué harto de ejemplo, aunque me costó un poco entender, porque para mí sería como una especie de más menos, pero acá lo describen como menos más, es decir, supongamos, una de las especies, que es el árbol que crece en el Amazonas súper grande, porque su genética determina que sea un árbol grande, él alcanza la luz del sol, pero el arbusto o el arbolito más pequeño que crece junto a él, se ve perjudicado porque no puede recibir los rayos de luz. Entonces, la especie que dice menos sería el arbolito chiquitito y la especie cero en este caso sería el árbol grande que no está haciendo nada para perjudicar al otro, pero que se ve beneficiado de alguna forma. ¿Se entiende? Bueno, y acá vamos a ver, me quedan 10 minutos, un ejemplo de cómo se forman las comunidades, ¿ya? Es decir, las comunidades
ecológicamente hablando, nacen desde la roca desnuda, es decir, no es que nosotros hayamos llegado al planeta y encontramos todo como una vegetación tipo bosque, sino que nacen desde la roca desnuda, ¿cierto? La roca. Ahora, las primeras especies que se establecen en un ecosistema serían, ¿no es cierto?, en una sucesión primaria, son aquellas especies que nosotros ya estuvimos viendo que se llaman especies estrategas R, es decir, especies que no son especialistas y que están adaptadas a muchos ambientes rápidamente y se pueden reproducir, como por ejemplo las bacterias, los líquenes, los hongos, los musgos y animales, obviamente, ¿cierto?, como moscas, insectos, etcétera. A medida que avanzan los años, ¿cierto? Y se va como reformando o formando la tierra debido a la degradación de la roca y apareciendo especies que, por ejemplo, dejan nutrientes, pequeños arbustos, pequeños pastizales, va avanzando y van cambiando las especies que van colonizando estos ecosistemas. Entonces vamos a ir en una sucesión donde van a aparecer primero, por ejemplo, pastizales pequeños, después van a ser arbustos, y después al último, ¿no es cierto?, cuando ya el ecosistema esté maduro, van a aparecer las especies más grandes y especies especialistas, que sería como la sucesión clímax, es decir, como el ecosistema totalmente formado, como un bosque valdiviano, por ejemplo. Entonces, primero, este tipo de sucesiones nos va mostrando cómo a partir de la roca desnuda se van formando estos ecosistemas de a poco. Esto no es de un año para otro. Por ejemplo, acá nos muestran desde el año 0, ¿cierto?, hasta 150 años después. Es decir, un ecosistema puede tardar en formarse hasta 150 años y que van cambiando de especies hasta que establezcan el ecosistema clímax que les hablaba yo, donde están establecidas especies que se llaman especies especialistas, que son las estrategas K. Acá tenemos entonces sucesión primaria, que sería la que parte de la roca desnuda, y la sucesión secundaria, que ya se las voy a explicar más ratito. La sucesión primaria es otro tipo de diapositiva que les muestra como con el lego de roca desnuda. Luego, ¿no es cierto?, especies primitivas, como más inespecíficas, ¿cierto?, no tan especialistas, como por ejemplo pastos, musgos, líquenes. Después tenemos un poquito más grande en tamaño, por ejemplo arbustos, insectos, unos herbívoros de menor tamaño. Y luego vamos a tener en la cuarta etapa de la sucesión primaria árboles y especies animales ya, ¿cierto?, definitivas y especialistas del tipo de estrategas K. ¿Qué es una sucesión primaria? Es cuando un ecosistema parte, pero no a partir de cero, no a partir de la roca desnuda, me explico. Supongamos que haya habido un incendio forestal y todas las especies que conviven en esa parte que se quemó ahora tienen que empezar desde los arbustos que quedaron vivos y las especies que lograron sobrevivir, ¿cierto? O pueden venir especies de otro lado a colonizar ese lugar, pero no empiezan desde la roca desnuda, no empiezan desde cero, es decir, es una sucesión secundaria porque repoblan ese ecosistema, pero a partir de un ecosistema que ya estaba previamente hecho, pero que fue obviamente, ¿cierto?, lesionado por incendio, por inundaciones o por cualquier catástrofe de tipo natural. Ahí tenemos eso. Y ahí ustedes lo pueden leer más ratito porque quiero terminar y no quiero que se me quede material para la otra clase. Bueno, cómo afectamos nosotros los humanos a la biodiversidad y a los ecosistemas? Bueno, ustedes ya saben esto porque ven televisión a cada rato, y a la Greta, que no me acuerdo cómo se llama, que habla siempre de el calentamiento global, también la han visto, y varios activistas jóvenes que hablan de cómo defendamos el planeta. Bueno, a partir de la revolución industrial, en 1700, 1800, hubo un crecimiento demográfico explosivo de los humanos, porque mejoraron las condiciones de vida, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación y un montón de cosas que conllevan con la revolución industrial, ¿no es cierto?, que aumentó la cantidad de individuos que hay en el planeta. Bueno, y así como tenemos, por ejemplo, en 1950, 3 fotografías de cómo está creciendo la densidad poblacional, 1950, 2010 y el pronóstico, perdón, para el año 2050. ¿Qué caracteriza esto en este tipo de gráfica? Por ejemplo, en el 1950 había una pirámide del tipo de la base más ancha, que ejemplifica que la cantidad de individuos nacidos era alta, pero que la mortalidad era bastante mayor, por ejemplo, comenzando desde los 60 hacia arriba, es decir, había muy pocos individuos octogenarios, muy pocos abuelitos sobrevivían, muy poca gente, por las guerras, por las enfermedades, por las pandemias, qué sé yo.
Y en el 2010, ¿no es cierto?, el cuadro empezó a cambiar, empezó como a agrandar en la parte central, como en la cintura, y a disminuir un poquitito de la base. Y eso significa entonces que el cambio, ya sea de la actitud de las mujeres o de las familias, ¿cierto?, donde la cantidad de niños que se tienen va disminuyendo. Y fíjense cómo el cuadro va agrandando en la parte de los 80 y más, es decir, que tenemos gente que está sobreviviendo más a edades adultas, más abuelitos, más gente de sobre 80, y eso indica las políticas de gobierno, es decir, lo que estamos viviendo ahora, o sea, cómo vamos a sobrevivir cuando seamos viejos, después de trabajar, o que si nos quieren aumentar la cantidad en que las mujeres dejemos de trabajar o los hombres, eso influye en las políticas, es decir, estos estudios demográficos de cómo está cambiando la población humana, determina también el tipo de decisiones políticas que se hagan. Y acá el pronóstico al año 2050 es que vaya todavía disminuyendo mucho más, ¿no es cierto?, la cantidad de individuos que nacen y estacionándose y agrandando la curva de los individuos que sobreviven a edades avanzadas, es decir, hay mucha más gente adulta en el planeta que personas jóvenes. Es decir, estamos transformándonos en un planeta con gente vieja y con pocos individuos jóvenes. Y eso es producto de la tecnología, de que la gente quiere aplazar la edad de tener hijos, etcétera. Son políticas gubernamentales y decisiones que no tienen que ver mucho con la ecología, pero sí que a largo afectan el planeta igual. Bueno, acá tenemos el efecto de nosotros los humanos en el ecosistema. Bueno, va muy rapidito aquí porque nos quedan 3 minutos. Tenemos la destrucción del hábitat, la deforestación, construcción de casas y caminos y construcción de represas. Bueno, de más está hablar, ¿no es cierto?, de lo que nosotros causamos y que todo esto va a afectar a nuestro ecosistema, por ejemplo, más quema de incendios, más eliminación de CO2, más calentamiento global, más destrucción de caminos, más construcción de represas, más sequía, más incendio y esto es como algo redundante. Acá tenemos otro efecto que nosotros tenemos que es la caza indiscriminada de individuos, también tenemos la introducción de especies exóticas, ¿cierto? La sobreexplotación de, también de animales o de vegetaciones en pos de, qué sé yo, la sobrevivencia y la ganancia de los humanos. Acá tenemos como matan a, por ejemplo, un gorila, generalmente las hembras, para quitarle las crías y llevarla a los zoológicos, o cuando gente quiere tener o cuando gente quiere tener, por ejemplo, mascotas, que son mascotas exóticas, donde las quita de su hábitat, donde estas mascotas exóticas traen enfermedades asociadas, como por ejemplo la gente en Japón que gatilló la enfermedad del coronavirus por comer especies exóticas, que traen virus que generalmente como estos animales viven en sus ecosistemas propios, estos virus no tienen la oportunidad de convivir con nosotros, pero cuando se juntan con los humanos en estas ferias que venden alimentos animales, por ejemplo, exóticos, estos virus tienen la posibilidad de entrar a nuestros cuerpos y experimentar cómo colonizar nuestras células. Y eso ha gatillado todo este tipo de enfermedades que es producto del consumo de estos animales exóticos que deberían vivir en sus hábitats y nosotros producto de que queremos tener cada día la mascota más nueva y que mi vecino no tiene, y entonces yo me compro que el hurón, me compro que el, ¿no es cierto?, el otro cosito, ¿cómo se llama este? Como el puercoespín chiquitito este, que no me acuerdo cómo se llama. Es decir, cada vez quiero tener un animal más exótico, exponiéndome a que la zoonosis, las enfermedades que ellos traen, ¿cierto?, no están asociadas a los virus y bacterias que yo tengo. Acuérdense que muchos virus son propios de cada especie, pero cuando ese virus aprende a entrar en mis células, me deja totalmente desarmado, como lo que pasa ahora con el coronavirus. Acá tenemos otra de los problemas de la contaminación, que sería esto, el hombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, la industria y los volcanes, básicamente la industria y la contaminación de los automóviles, perdón, eliminan, por ejemplo, gases como, perdón, compuestos como trióxido de azufre, por ejemplo, el ácido sulfúrico, nítrico, sulfuroso, y todo esto luego de las lluvias cae a la superficie del planeta, por ejemplo, afectando monumentos, afectando los lagos, lagunas o mares, ¿cierto? Afectando los ecosistemas marinos, los bosques, también las estructuras metálicas, y todo lo que nosotros tocamos está contaminado con esta lluvia ácida. ¿Ya? Por lo tanto, no es bueno que ahora, antiguamente las abuelitas se lavaban el cabello con el agua de lluvia, ahora ni por si acaso, ¿cierto? Ni tampoco podemos consumir agua de la lluvia. Si bien es cierto, dice acá, el agua de la lluvia no es perjudicial para el ser humano, los contaminantes que la causan sí, en particular
las partículas de sulfato, nitrato y los gases son transportados por el viento y luego los inhalamos y eso causan enfermedades respiratorias. Por lo tanto, si bien es cierto, ¿no es cierto?, no nos caen directamente a la piel ni nos van a quemar la piel, pero indirectamente los vamos a aspirar igual cuando el agua de la lluvia se evapore. Igual va a llegar a nuestros pulmones. Y en el caso de la eutrofización es cuando hay lagos y lagunas muy cercanos a lugares de agricultura y estos agricultores no hayan nada mejor que botar el fertilizante que les sobró a los cursos de agua y luego hay una explosión masiva de vegetales o de algas y tapan toda la luz solar, por lo tanto no dejan espacio al oxígeno porque las algas lo consumen y tampoco dejan espacio a la luz. Por lo tanto, esto se va transformando en un área putrefaccionada, donde se transforma en una turba y hasta el final que se seca y se elimina todo este ecosistema de lagos o acuíferos, como se llama, todo esto se muere, producto de que la gente, ¿no es cierto?, bota a los cursos de ríos, lagos, lagunas, todos estos fertilizantes que le sobran desde de su accionar de la agricultura. Y por último, para terminar, tenemos las especies en peligro, que tenemos, en Chile se categorizan y en todas partes del mundo se categorizan en estas categorías: extinta, en peligro de extinción, vulnerable, insuficientemente conocida, fuera de peligro y rara. Acá tenemos a la comadreja trompuda, que es una especie endémica chilena, es decir, es la única parte del mundo en que está esta comadreja y es un marsupial. Acuérdense que América del Sur está unida con Australia y cuando estábamos unidos estos continentes, estos marsupiales pasaron a este continente y luego cuando se separaron, estos quedaron acá. Recuerden que los animales son placentados, son marsupiales y son los que se reproducen por huevo, ¿cierto? Nosotros tenemos estos marsupiales que son únicos en el planeta y hay muy pocos marsupiales en Chile y uno de ellos es la comadreja o comadrejita trompuda. Bueno, y aquí tenemos algunos de los que están caracterizados en casi amenazado, vulnerable, en peligro crítico, en peligro de extinción. Y aquí les puse de qué se trata cada una de las categorías. Voy a leerles solamente una. Por ejemplo, datos insuficientes se le coloca a la especie cuando no hay información adecuada para hacer la evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución. Datos insuficientes cuando, por ejemplo, el ecólogo va al lugar donde la especie habita y no la encuentra. Entonces no puede categorizarla ni extinta ni en peligro de extinción porque tiene datos insuficientes. Y he escuchado de que alguna vez alguien la vio, pero no sabe cuándo. Entonces no la puede categorizar como extinta todavía, sino que tiene datos insuficientes para categorizarla. Extinta la categoriza cuando el ecólogo va al sitio y busca en todos los ecosistemas que tiene, pone sus grabadoras, pone filmadoras y nunca apareció nunca, entonces quiere decir que se extinguió. Y así las categorizan. Bueno, y la especie endémica, como les dije, es aquella especie que habita solamente en un lugar determinado y no la podemos encontrar en ningún otro lugar del mundo. Nosotros tenemos muchos invertebrados, vertebrados que son endémicos de nuestro país y que no se encuentran en ningún planeta del mundo. Y por eso que esas se llaman como hotspot, que son como zonas calientes que del planeta Tierra, en donde en esas zonas del planeta se encuentra abundancia de especies y son muy importantes para los ecosistemas. Se llaman hotspots, que son estas zonas donde se encuentran solamente esas especies endémicas, y son abundantes ahí. Bueno, y aquí terminamos. Feliz Día del Planeta. Qué lindo se acordaron. Bueno, ustedes son, chiquillos, los responsables, ¿cierto?, de mantener nuestro planeta vivo. Así que, ¿me esperan un ratito? No se vayan, por favor, porque tengo que... tengo que chequear que estén los 42, porque aquí yo tengo en mi lista 30 nomás. Entonces, si me esperan un chiquitín, verifico, porque hoy día tengo que entregarle esto a sus profes jefes. Y estamos listos. Ya. Quiero saber, chiquillos,